Y aquí estamos en otra entrega más de Metrópolis, siempre dándole las gracias al grupo de comunicaciones López Olivier por permitirnos estar aquí durante tantos años, desde 1998. Gracias también al equipo formidable que permite Metrópolis, y siempre pensando en don Jesús Corona, que es una parte muy, muy importante, no solo para Ready para exportar, sino para nosotros también. Smerling en ocasiones se pone celoso con Jesús, pero yo le digo que eso es un equipo. También Carlitos y todo el equipo que permite aquí en Metrópolis. Como ustedes saben, ya el año se inicia, ya no tenemos excusas. Por ahí viene el Día de la Altagracia, pero esta vez no va a ser, yo creo que es domingo que cae. Y hoy tenemos un Metrópolis como en otro tiempo, desde la planta con Dayana Mora Ramis. Claro, hay Ready para exportar. Y la motivación vino con el Metrópolis de la semana pasada, que en Ready para exportar, Dayana trajo como invitada a una queridísima amiga que ya no está, Virginia Roca Pesotti. Y cuando vimos esa mesa de hace tantos años y ese comunicarnos, dijimos, pero caramba, debemos volver a eso, que después de la pandemia, eso lo saben ustedes, todos los que nos han visto desde hace tanto tiempo. Recuerden que tenemos el canal de YouTube, tanto de Metrópolis como de AME Televisión, de Next y de Ready para exportar. Dayana es difícil para ponerla a hablar de otro de los temas que ella no quiera, pero es buenísima con los análisis internacionales. Y la verdad, Dayana, que por un momento nosotros como que olvidamos nuestros problemas, hasta la pantera se convirtió en pantera rosa, porque Venezuela ocupó la atención en la República Dominicana y en la región. ¿Tú crees, como dice un analista dominicano, que esto ha sido vueltas para llegar a un mismo punto? Bueno, lamentablemente no parece que las circunstancias van a cambiar y que Maduro va a seguir en el poder. Lamentablemente yo entiendo que muy pocos, con excepciones por supuesto, pero muy pocos creen que Maduro ganó las elecciones. Se sabe, estuvo claro que no era así, porque si no, no hubieran tenido que recurrir a todo lo que hicieron hubieran aceptado contar los votos, si supieran que tuvieran los votos. Entonces, está claro que no, y es lamentable, pero yo creo que sí, que el país, no siempre hemos tenido un rol proactivo en las crisis regionales. Como dijo el presidente Abinader en su discurso, pues hay una historia de relación entre República Dominicana y Venezuela, cuando Venezuela en los momentos difíciles de la República Dominicana apoyó a la República Dominicana a enfrentar al dictador Trujillo. Entonces y es una pena por lo que está pasando, pero yo pienso que no va a haber cambios porque hay muy poca voluntad política internacional. Podemos hablar mucho, podemos tener posiciones, pero de realmente hacer algo para que cambie esa realidad. Entonces, por lo menos en el futuro cercano. Yo pienso que lo a discutir o lo que precisa valoración, Dayana, es la timidez o la poca fuerza de los organismos internacionales. Claro, si nos apegamos al derecho internacional público, es evidente que no vamos a abogar por intervenciones, ni mucho menos, pero no le hacen caso, no le hacemos caso a lo que diga o a lo que decidan los organismos. Hay presión económica, pero débil, comparada, por ejemplo, con las presiones que le pusieron a Rusia. Entonces, obviamente no hay, como tú dices, no hay ese interés, y lo vemos con el caso de Haití. Tampoco hay una debilidad de los organismos internacionales, estoy de acuerdo. Estamos probablemente en el momento más bajo, cada vez hay más voces, decir, bueno, ya aquel acuerdo de Bretton Woods tiene que ser cambiado, porque la realidad ha cambiado. Y es cierto que por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, que siempre se ha querido, a medida que otros países van adquiriendo relevancia en el mundo, la geopolítica cambia,
quieren una voz en los asuntos internacionales. Hay muchos, factores, pero sí está en crisis la multilateralidad y es una pena porque el mundo necesita árbitros. Claro que sí. Incluso yo agrego siempre árbitros hasta espirituales. Antes el Papa decía algo y tú podías ser o no creyente, pero era una advertencia. Te ponía en autos. Ya no ocurre nada. Y qué bueno que menciones Haití, porque nosotros le damos la vuelta al problema de Haití y es parte de la cotidianidad nuestra. Pero óyeme, no hay manera de combinar, ahí sí yo iba a decir una intervención, pero una intervención humanitaria, algo en relación a Haití, y parece que la responsabilidad es nuestra. Es solo República Dominicana, que llamó la atención que el próximo canciller, Rubio, se refirió a la República Dominicana y a Haití. Me llama la atención que él mencionara a la República Dominicana. Yo no sé si eso es para bien, si eso es que la administración Donald Trump estará cerquita de nosotros esta vez, pero él mencionó el caso. Bueno, vamos a tener, los Estados Unidos van a tener un canciller con raíces latinoamericanas por primera vez. El senador Rubio, que todavía es senador, es muy conservador, tiene... línea dura. Sí, pero conoce América Latina, tiene amigos en República Dominicana y América Latina de años, y pues habría que ver si esa amistad va a beneficiar a la región o no. Si hay una guerra de aranceles, eso va a afectar a la región grandemente, por ejemplo, y tal vez eso está fuera del alcance del canciller, quien quiera que sea. Entonces, habría que ver, pero fue positivo que mencionara a la República Dominicana, que la mencionara en términos positivos y de apoyo, y por lo menos eso es un buen comienzo. Y hay un detalle importante, que es en relación, fíjate, estamos hablando de Estados Unidos y Haití, y usted por su trabajo, su experiencia, siempre ha hablado de los socios comerciales por excelencia que tenemos. En días pasados escuché a un vocero de unas fuerzas ahí muy radicales que decía que es un mito que el mayor socio comercial nuestro sea Haití, que nosotros, la realidad es que es un mercado irregular. ¿Qué pasa con el intercambio con Haití, Tayana? Bueno, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, para importación como para exportación. Entonces, y esa es una realidad para todo el Caribe, para toda América Latina. Bueno, excepto Cuba, por supuesto. Pero el mercado principal de nosotros es los Estados Unidos. Por eso depende, como nuestra economía depende tanto de la de Estados Unidos, cuando pasan cosas allá nos afectan directa o indirectamente. Ahora que la economía el año pasado cerró bien, pues fue positivo para la República Dominicana, pero si le va mal, también sentimos los efectos. Pero el segundo, tradicionalmente, ha sido Haití. En volumen formal, o sea, según las estadísticas de la Dirección de Aduanas. Sabemos que eso que se contabiliza no es todo lo que se exporta a Haití. Si nosotros vamos a muchas empresas, sobre todo de la zona norte, de Santiago, que hacen cloro, que hacen muchísimos productos comestibles, cada vez que se cierra la frontera, se afectan sus ventas, porque hay una parte que lo que pasa es que se registra como una venta local. Si un camión haitiano entra y va a mi almacén, yo no registro eso como una exportación, a menos que el comprador haitiano me requiera de mi parte que yo le dé una factura de exportación. Entonces, claro, si el camión pasa por una aduana formal, esa exportación se registra, pero si no lo hace, no se registra. Lo que se vende en el mercado de Dajabón, yo estuve hace unos años en el mercado de Dajabón y la verdad es que hay estimados de venta, sí se lleva, y una de las cosas que, eso fue justo antes de la pandemia, en el 2019 que yo fui, y me llamaba la atención que no solamente se contabilizaba de manera general cuánto se vendió ese
ese día en el mercado y se publicaba, la alcaldía lo publicaba, cuánto dejó el mercado, por lo menos no sé si lo han seguido publicando, pero la población de Dajabón se enteraba si se vendieron 2 millones, 3 millones, los millones que se vendieron. Pero eso que se vende, ¿cuánto de eso se contabiliza? No lo sé. Entonces, pero de aduana, no este año, porque es verdad, bajó, no solamente porque hubo tiempo en el 2024 de frontera cerrada, sino formalmente cerrada, sino que Haití hubo un momento que estaba pidiendo que los productos dominicanos tuvieran etiqueta en francés, que obviamente aquí se puede vender tan barato porque no hay que hacerle ninguna transformación al producto. Los consumidores lo compran tal cual, o en algunos casos hay gente, por ejemplo, que si hace un jugo y para el mercado criollo lo hace Tetra Pak, que es más caro, hace una fórmula y un empaque más pequeño, por ejemplo, para el mercado de Haití. Entonces sí, es nuestro segundo socio comercial y no podemos exportar a otros mercados cosas como los productos cárnicos, que ya está cambiando porque hay empresas que se están certificando. El año pasado se anunció la primera exportación de productos cárnicos a Estados Unidos, pero muchos de los huevos, los pollos, se han visto y lo hemos visto con problemas, pero no es un problema del mercado local, es que todo lo que vendían al mercado de Estados Unidos, al mercado de Haití, disminuyó. Y usted menciona eso de que son ventas que pueden considerarse locales, que se venden ahí en la frontera. Y en una ocasión, hablando con el señor Antonio Cruz de Conacer, agrupa a los almacenistas, los colmaderos, él habla, y ahora que menciona lo del jugo, que hay productos que nosotros desconocemos y que se venden ahí y que permiten, bueno, el intercambio y enriquecen a las personas que lo hacen. Después tú piensas y dices, bueno, ahí no hay ningún tipo de control, pero eso es otra cosa. Pero esta persona decía que nosotros habíamos magnificado el intercambio con Haití porque de allá que viene. Pero precisamente sí. Bueno, una de las quejas de Haití en cada negociación, en cada diálogo es precisamente que todo el beneficio es de la República Dominicana por nuestras exportaciones y lo que ellos venden es un poco y con traba. Entonces, que la cerveza, por ejemplo, no se podía traer, que los cigarrillos no se podían traer, porque ellos tenían su público consumidor de sus marcas, que hubieran podido vender por lo menos una parte, no digo, pero a la población haitiana que ya vive aquí. Entonces, sí, ellos tienen poco que producir porque mucho de lo que ellos han producido, ahora hay obviamente una crisis, en una situación atípica, pero las zonas francas era todo para exportación y muchas de los mangos, esos productos eran para exportación. Y a veces venían por frontera dominicana, pero era para irse por un puerto, porque es más barato de ciertas partes de Haití traerlo a que se vaya por Puerto Plata o Manzanillo o por Jaina que llevarlo a Puerto Príncipe. Ahora que menciona la zona franca, ese cordón internacional de galpones, como yo digo, ¿cómo se suma eso de un lado y de otro? Mira, a mí me da una pena que no se haya podido expandir ese proyecto, porque yo estuve en Codevi, que es así se llama sí. El parque, y la verdad, bueno, tú puedes salir en la parte dominicana y la parte haitiana. Le ha cambiado la vida a Juana Méndez, a toda la gente que vive por ahí. Pero porque eso no se replica, no se replicaba ya. Bueno, ahora hay problemas porque inclusive ahí mismo ya se vieron temas de violencia alrededor de ahí, entonces es más difícil que nuevas empresas se ubiquen ahí, pero eran muchas y miles de personas con trabajo, madres que tenían sus hijos ahí, o sea, tú le cambias la vida a un ser humano que en los primeros años de su vida tiene alimentación segura, cuidado, higiene, que tal vez no puede encontrar donde vive. Pero eso tuvo aceptación tanto de Haití como de parte de nuestra. Bueno, lo que pasa es, sí, pero en Codevi la mayoría de los empleados son haitianos. El capital es dominicano. Entonces era un ganar-ganar porque
no solamente por la mano de obra más barata, sino porque Haití tenía, o tiene todavía, pero ya está a punto de vencer, mejores condiciones para exportar a Estados Unidos que nosotros. ¿Cómo así? Bueno, porque los países menos desarrollados del mundo tienen concesiones, porque son los que están muy por debajo de la línea de la pobreza. Los organismos internacionales le tienen condiciones adicionales. Esta se puso, creo que fue en el gobierno de Bush, del Bush hijo, que el proyecto HOPE, que le dio más facilidades precisamente para que pudieran atraer empresas con capital que se instalaran ahí y contrataran esa mano de obra en esas zonas. También cerca de Cabo Haitiano había una, que no sé si todavía está operando, una zona franca con muchas empresas, una zona franca que la financió el BID para su creación. Y esa zona, la verdad, la zona norte era otra cosa, diferente a Puerto Príncipe. De hecho, yo tengo colegas que se han mudado al norte de Haití para poder sobrevivir el caos que ahora mismo tiene Puerto Príncipe. Todavía las pandillas respetan la zona norte. Es menos conflictiva. Exacto, menos conflictiva. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Hay otro tema que se relaciona con lo que estamos hablando, Dayana, y tiene que ver con los cambios diplomáticos ahora en la región, después de lo mucho que se consiguió durante estos 4 años pasados, y que usted lo decía. Pero vamos a tratar eso después de la pausa. Adelante, Merlin. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. El corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Colega, venga, vamos a jugar. Muchachones, lo voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Y en Ready para Exportar vamos a tratar todo lo relativo al mercado, el Caribe, todo lo que se ha logrado y lo que falta por lograr. Y aquí en el país, Tayana, como ustedes saben, el 16 de agosto del 2020, el presidente de la República inició el periodo reformador. Primero con la propuesta de reforma a la Constitución, que aquello fue muy rápido, era una reforma inútil, innecesaria y atropellante. En una ocasión, por el lenguaje corporal de los senadores, yo decía que nada más faltaba que pidieran una cerveza y unos chicharrones y ya. En esa reforma constitucional, lo más trascendente lo veremos en el 28, porque es la disminución del número de diputados. Y ahora es el cambio de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, que va a validar la propuesta del presidente de la República para que desempeñe el cargo de procurador o de procuradora. Ya conocemos el mecanismo, Dayana, y es un juego de espejos, pero si se vende bien, la narrativa oficial, que es muy exitosa, es fantástica. Porque es que el presidente va a proponer, mira, yo quiero que sean Jesús Corona, Tayana Mora y Carmen Inver Brugal. Ahí se los mando, Consejo Nacional de la Magistratura. Un Consejo Nacional de la Magistratura que tiene mayoría oficialista. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, aquí yo creo que tú vas a ser la entrevistada porque sabes más de derecho que yo, pero nunca me he explicado, cuando hablamos de independencia del Ministerio Público, en dónde está la independencia, si el presidente lo nomina, porque al final, como tú dices, el presidente decide quiénes van a ser, eso es uno, y luego, si dura poco, o sea, ¿por qué los jueces tienen periodo más largo? Para que tengan más independencia, porque tú saber que tienes X tiempo, pues probablemente si eres una persona ética, pues vas a hacerlo mejor, no vas a transigir por querer perpetuarte en el cargo. Pero 2 años, o sea, es demasiado corto por un lado, para que alguien quiera, por ejemplo, hacer cambios, para que tenga, si encuentra, vamos a suponer, que venga un excelente o una excelente procuradora, ok, quiero hacer cambios, se necesitan, hay personas que no tienen la capacidad, o que exacto, pero en lo que ese proceso, porque hay procesos que ya están establecidos en la carrera judicial, por lo tanto el procurador o la procuradora tampoco lo puede tomar de un día para otro. Entonces, es una persona que entra atada de manos de bregar con lo que encuentra. Con el desvelo, si no lo hago bien me va a quitar. En 2 años, o sea, realmente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué golpe de efecto? Que es lo que pasa muchas veces. No digo que le va a pasar al procurador, pero pasa muchas veces en los funcionarios públicos, aquí en muchas partes del mundo. No, pero yo tengo que hacer lo que me dé el impacto suficiente para yo garantizar que en 2 años continuar en el cargo. Creo que, o sea, poniendo esas debilidades, creo que el sistema anterior permitía más independencia en el sentido de que sí, claro, el presidente siempre te podía quitar, pero si te quitaba ya era exponerse. Si te quitaba se exponía. Pero ahora, no, yo espero 1 año, dilato cualquier proceso y espero para cambiar al que no me gusta. Eso en general, como sistema, yo no lo entendí. Mencionas algo importantísimo que se considera en algunos países una conquista
y una posibilidad de estabilidad, que es la inamovilidad, sobre todo de los jueces. Si tú eres inamovible, bueno, alguien dirá como cuando se plantea la extensión de los periodos presidenciales, que alguien dice, no, son mejor los periodos largos, 5 años, pero alguien te puede decir, bueno, pero ¿y si es malo el gobierno? Tengo que esperar 5 años más. La inamovilidad te ofrece todas las garantías posibles. Y solo en caso de alguna falta grave que estará establecida, te vas. En el caso del Ministerio Público, y he creído siempre que ahí ha habido un fallo en la formación del presidente. Él olvidó desde el principio, y parece que él es tosudo, porque tiene muy buenos asesores jurídicos, Dayana, que desde el 2010 y después, aquí existe la carrera del Ministerio Público. Y ahí sí es verdad que tú vas a decir, no, que depende. Bueno, existe la carrera del Ministerio Público. El presidente no puede quitar un fiscal. Hay una carrera, existe un consejo que te va. Tú puedes decir que es ficción. Por ejemplo, ahora el presidente va a designar 7 adjuntos, ya con otras condiciones que no sea como el procurador. Entonces hay un estatuto del Ministerio Público. En nuestros países, como en todos los países, siempre viene la duda política, pero el cargo de procurador es un cargo político, por favor. Y depende siempre, y quizás ahí tú no estés de acuerdo, de la persona, si te dejan narigonear o no. Porque después que está ahí, como dijo en una ocasión el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Jorge Subero Isa, siempre mencionado, que después que lo designaron, fuerzas en ese momento que se unieron entre reformistas, PRDistas, en aquella época el PRD era una fuerza, él dijo, bueno, ustedes me designaron, pero ahora yo soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces nunca entendí ese afán del presidente, pero ya él va a tener ahora más su ministerio público que él decide, que él lo va a decidir. Antes era un decreto de una sola persona, ahora él tiene al Consejo Nacional de la Magistratura que va a levantar la mano o no. Hay algo importante, y eso tiene que ver con la modificación, ya no veremos ese circo de personas preguntándole, aunque eso no se hacía con el Procurador General de la República. ¿Por qué no? Porque era por decreto. Pero no se va a hacer ese, a veces humillante. Aunque con los jueces yo pienso que sí se hace. Fíjate, ahora en Estados Unidos cómo están pasando por la piedra todos los aspirantes de Donald Trump. Y cuando tú ves las preguntas y tú ves que te dicen, pero usted bebe. Y usted hace, oye, aquí eso se hace y crea un caos. Porque nosotros avanzamos 3 pasos en la institucionalidad, en la apertura, y retrocedemos 3. De repente somos una sociedad que se puede comparar con cualquier otra y después nos damos cuenta que estamos en una época prehistórica. Claro, aquí tenemos un Senado que exonera a la entrevista a gente que se supone que tiene que entrevistar como representante nuestro en el exterior. Si todos los embajadores se tienen que someter a la entrevista del Senado, ¿por qué excluir una persona o no? Que, o sea, todo el mundo, porque además ese representante nuestro tiene que saber exponerse a preguntas, a situaciones. Si no está hábil para ser cuestionado por el Senado, va a estar hábil para ser cuestionado por los senadores de otro país o cualquier situación que pueda encontrarse representando a la República Dominicana. Me parece que un ejemplo, muy mal ejemplo que da el Senado de la República cuando hace eso. Habla muy mal de la institucionalidad, del respeto, como tú dices. Ahí es que se mina la institución, no en cómo se nombra a alguien, es cómo tú lo haces. Y mencionas ese caso que ni siquiera los tanques de pensamiento de aquí, las instituciones encargadas de la veeduría jurídica, ya ellos lo dan por descontado. O sea, si a un honorable lo nombran embajador, se da se presume que el Senado no puede cuestionarlo. Entonces tú dices, ¿pero qué es lo que está pasando? Y así se van sucediendo esas irregularidades. Sobre todo que aquí el Senado no se prepara como se prepara en los Estados Unidos. Exacto. Y la composición, eso hablaremos.
escribió, yo iba a decir me contaba, porque él además me lo contó, el ex diplomático e historiador Miguel Reyes Sánchez, de la designación de un embajador. Él lo retrata, y a veces uno sabe, de tan precaria formación que en una ocasión le otorgó a un jefe de Estado, que yo lo estoy viendo, pero él siempre me dice no lo describa, le entregó una de esas bebidas nuestras, tradicionales, con raíces y demás, que tiene, se supone, dice la ficción, propiedades para la masculinidad. Y él no se conformó, ese embajador que apenas podía, no tenía sintaxis al hablar, y en medio de aquella ceremonia, él explicó con gestos para qué servía aquello. Entonces, así como has tragado, dice Miguel que él no sabía qué hacer, pero precisamente falta eso. Pero después tú te preguntas, ¿quién compone la comisión en el Senado para hacer esas cosas? Cuando nosotros vemos algunos de los embajadores que ha tenido nuestro país, obviamente esas entrevistas no son sedazos, que se supone que son para eso, para hacer un sedazo y depurar cualquier desliz de nombramiento. Pero aquí, obviamente, yo no conozco realmente ningún caso, puede que haya habido, de que le dijeran, no, usted no califica, usted no va a ser... se maneja como con misterio, porque ahora, y eso lo sabes tú por experiencia, quizás por anécdotas de tu padre, como algunas personas propuestas para desempeñar labores diplomáticas en otro país, le fue negado el placer. Pero eso no se decía. Y después era rumor en las tertulias. Aquí yo no creo que le hayan negado la designación o la propuesta al jefe de la diplomacia, que es el presidente, porque también debemos pensar que se trata de un país presidencialista y las propuestas del presidente son inobjetables. Eso es así. Sí, pero es verdad que en la historia nuestra sí ha habido nombramientos que el país dice, pero yo no puedo aceptar esto va en contra del país a donde se quiere nombrar esa persona. Pero realmente después que sale el decreto, porque el decreto es posterior al placet, Claro. Entonces primero se decide quién se va a nombrar, se pide el placet, el país Sí, un lo otorga procedimiento. y luego entonces es que salen los decretos. Cuando ya nosotros vemos el decreto en la prensa, ya esa persona tiene el placet. Incluso a veces dice la leyenda, eso es verdad, que hay preocupaciones cuando se designa, se propone a alguien y no se le concede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay países que lo que hacen es que nunca responden. El silencio diplomático. No le el dice que silencio no, pero no administrativo. responde. Exacto, no te dice ni una cosa ni la otra, todo lo contrario, pero por diplomacia no te lo dicen. Pero yo recuerdo cuando ese entusiasmo que hubo en el 2020, y recuerdo haber leído y comentado en un equipo el programa de gobierno del PRM, y la parte que tiene que ver con el servicio exterior, y no hay duda, ni eso se niega, fue escrita por la experiencia del canciller actual, de Roberto Álvarez, y ahí tú veías el esbozo del ideal de servicio diplomático, incluso, y lo recuerdo perfectamente, en relación a los cónsules. En ese programa, Roberto se permitió decir cuál había sido el destino de los consulados nuestros, o el proceder. Sin embargo, el ímpetu inicial se dio con la realidad. Bueno, sí es cierto que no todos los nombramientos son embajadores de carrera, que es lo que se supone que sea, pero en otros países del mundo, Estados Unidos también tiene sus nombrados políticos. Pero se está rotando el personal, que es algo que hacen todas las embajadas del mundo, que no se hacía. Ahora, después de 4 años, se están rotando. Lo que esperamos es, ¿verdad? Y eso hablamos más tarde, que los que vengan continúen la labor, porque en muchos casos hay muchos embajadores buenos de carrera que han hecho una buena labor. Definitivamente. Hacemos otra pausa y luego volvemos aquí en Metrópolis con ustedes.
Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Y de nuevo con ese asunto de los embajadores, y lamentablemente es la persona. Es como dice, hay personas, diplomáticos, nuestros embajadores, que hasta el país dice no me lo quiten, porque hacen una labor y se logran identificarse con el país, que no sería lo mejor. Bueno, mira, y a propósito de lo que yo decía al principio, que cuando nos vi con Virginia Roca Pesotti, un tema que has trabajado durante mucho tiempo, pero que a veces se suspende, es el tema de la artesanía, de los artesanos dominicanos. Recuerdo hace un tiempo cuando se pedía más calidad en lo que hacíamos, creatividad. Yo sé que es indetenible y cuando lo menciono, hago así una especie de recuento por los sitios turísticos nuestros y veo esa reproducción que Virginia decía con tanta propiedad, que sí, que el artesano es un artista porque trata de hacer cada pieza con algunos detalles diferentes. En una ocasión el Ministerio de Cultura tenía un acápite, creo que hasta una dirección que se encargaba de la artesanía. ¿En qué están esos proyectos, Dayana? Igual que la cooperación internacional. Bueno, lo que pasa es que ahora hay unos cambios porque en ese interín, después de esa entrevista, se creó FODEARTE, que dependía por un tiempo de presidencia. ¿Pero ya la eliminaron? No, ahora depende del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Esa fue en el proceso de reestructuración, esa fue lo que pasó. Lo que pasa es que entonces está el presupuesto, todo, o sea, no quiere decir solamente que estén debajo del ministro, sino que en términos presupuestales y todo, van a depender del presupuesto que ya tiene asignado para este año el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, tal vez sin tomar en cuenta que esta institución tenía que entrar. Entonces, mira, la artesanía tienen que ver muchos entes públicos, sí turismo, sí cultura, industria y comercio, Pro Dominicana, las alcaldías porque tienen sus artesanos, claro. O sea, es mucha gente, sin embargo, todo está tan disperso que el impacto tal vez que podamos tener es un poquito aquí, un poquito allá. Uno de los proyectos más hermosos que empezó Virginia cuando ella estaba en el Ministerio de Cultura era las aldeas artesanales, que era un proyecto que ella había visto en otro país, ahora no recuerdo cuál, y que ella quería implementar aquí. La primera fue en Río San Juan,
una caseta que estaba ahí en la Laguna Grigri, donde se daban talleres y cursos de artesanía, para enseñar a hacer nuevas cosas a los artesanos, no solamente a Río San Juan iban, del Limón, de Samaná, de las Terrenas, iban. ¿Pero funcionó entonces? Sí, funcionó por un tiempo. En esa época yo estaba en Caribbean Export y apoyamos a Virginia llevando personas a darle costo y fijación de precios, entrenamiento de cómo vender, de cómo ser una empresa, cómo pensar como empresa. También los mismos grupos allá empezaron a decirle, bueno, pero aquí el trabajo que nos llega es para trabajar los shows de los hoteles. Nosotros queremos baile, queremos producción de espectáculo, y ella les llevó a instructores para que los capacitara en esas áreas. En esa época Río San Juan empezaba, no había, ahora hay más opciones, estaba un Bahía Príncipe, que era el todo incluido, y habían otros hoteles pequeños, todavía no estaba el boom, pero obviamente estaba la carretera por donde pasaban muchos turistas, y esa era una labor extraordinaria que yo creo que ahora que tenemos nuevos polos turísticos que están en desarrollo, deberíamos apoyar, porque como tú dices, sí, hay muchas copias. Senadarte, que pertenece al Ministerio de Cultura, ha estado inactivo por mucho tiempo debido a diversos factores, pero hay que formar a esa mano de obra, hay que apoyarlos, a que ellos mismos creen, pero a partir de una realidad, y que adquieran nuevas habilidades para que sepan calcular sus costos. Cuando nosotros damos esos proyectos de costo, ellos nada más calculaban la materia prima, no calculaban su tiempo, no calculaban si tenían, cerámica, si tenían que usar la electricidad, nada de eso, un horno para las piezas, nada de eso se calculaba. Solo calculaban que si yo compré tanto en pintura, que si yo compré esto y esto. Entonces, obviamente, no estaban ganando prácticamente nada. ¿Y fue cambiando? Bueno, yo tengo una anécdota que me la contó Virginia, que fuimos a dar ese curso, estaban las doñitas de Limón, y después meses después me dice Virginia, tú no sabes que las doñitas armaron un taller para ella explicar todo lo que habían aprendido a sus compañeras, y aquello me causó una ternura extraordinaria. Siempre me quedé y que me hubiera gustado saber cómo fue que dieron, qué fue lo que les quedó de todo eso, pero me pareció extraordinario. Ese era el efecto multiplicador. Aquí hace falta un plan para la artesanía que abarque y que se apoye. El 70% de la artesanía que se vende en este país es extranjera, solo el 30% es dominicana. Por eso mencioné el caso, porque en una ocasión vino aquella, yo no sé si plagio o de unos camioncitos, y descubrimos que eran costarricenses. Bueno, a mí me esperó una amiga mía en Holanda, mira, que decía República Dominicana, una guaguita de esa, y yo tuve que explicarle que esa no era de República Dominicana. Pero yo siempre digo esto porque a nosotros, sobre todo cuando en Caribbean Expo hacíamos la feria regional de artesanía en el Caribe, que mucha de nuestra gente vendía mucho. Por ejemplo, en Barbados, hace poco yo vi en el aeropuerto de Barbados un gift shop que mostraba toda una vitrina del Larimar, la gema del Caribe. Nosotros deberíamos estar haciendo eso. Claro que sí. La gema del Caribe, hacer que todo el mundo se sienta. Alguien me dijo, me comentó los otros días como si fuera eso mismo, algo extranjero. Digo yo, no, pero es que es la única piedra semipreciosa del Caribe. Pero así como cuando uno dice, no, que la canción Por Amor es de Solano, yo lo conozco. A mí me ocurrió en Quito, cuando en un hotel estaba la exhibición del Larimar. Entonces uno se siente como el niño que reclama al papá. No, es que los únicos que tenemos Larimar somos nosotros en Dominicana. Pero no vale. Vamos a hacer una pausa para venir con Ready para exportar. Adelante.
dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestro deporte, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Colega, venga, vamos a jugar. Mira, yo no voy a poder ahora que Marisa me está esperando en la casa. Es un hombre de verdad. Yo también sé cuidar a mi familia. La equidad comienza en casa, donde cada rol tiene su valor. Si tú puedes cuidar, yo también puedo trabajar. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Ready para exportar. Aquí yo voy a entrevistar a Tayana ahora. Eso es importante. Ready para exportar. Por cierto, que es una parte de Metrópolis, una sección que tiene muchos seguidores. Y eso me alegra demasiado. Demasiado. Tengo todavía la conexión con la artesanía, pero eso se lo voy a contar después. Tayana, dicen no, hay cambios ya en la región, tanto de cónsules como de embajadores. Estuve en una reunión donde a usted le preguntaban cómo era la representación nuestra en Barbados, en Antigua, en Trinidad, y realmente en las recepciones posiblemente eso sea lo menos importante y lo que no se valore. Sin embargo, usted tiene 20 años tratando de que tengamos la mejor representación en el Caribe, de que esa representación se encarguen de verdad de establecer las relaciones comerciales que anhelamos, que podrían ser tan fáciles y tan productivas. En varias ocasiones, aquí en Ready para Exportar y en Metrópolis, hemos conversado con algunas de esas representantes. Y como decíamos en otro segmento, que decíamos, bueno, es que hay algunos embajadores, algunos cónsules que lo quieren tener ahí. Eso ha pasado en la región. No sé si donde se hacen los cambios
sepan el trabajo de algunos de los que van y algunas de las que van a ser sustituidas ahora. Bueno, mira, la presencia diplomática dominicana en el Caribe tiene las mismas vaivenes que ha tenido la política y la estrategia dominicana con el Caribe, o la falta de estrategia dominicana con el Caribe. Cuando se abrieron las embajadas en Puerto España, en Trinidad y Tobago y en Kingston, Jamaica, en el 98-99, se nombraron como embajadores a Iván Ogando y Arsenio Jiménez, que fueron excelentes representantes y que empezaron a abrir y a cambiar. Bueno, Iván ya tenía muchos años en la región del Caribe. Arsenio estuvo en Caribbean Expo, por lo tanto también tenía algún nexo con el Caribe y fueron muy buenos embajadores. Luego, entre esa época y esta, ha habido muchos cambios. Además, pero había un compromiso con las regiones en esas designaciones. Claro, en ese momento habíamos firmado el acuerdo con CARICOM de libre comercio. República Dominicana tenía, en ese cuatrenio se tuvo una política con el Caribe de ser ese punto de enlace América Central Caribe, y se firmaron los dos acuerdos, uno con Centroamérica y otro con CARICOM. A partir del 2000 eso cambia y ha habido momentos altos, momentos bajos. Yo diría que el último momento bueno fue en el 2013, cuando el presidente Medina fue a una reunión de jefes de estados de CARICOM en Trinidad y Tobago, que fue todo un éxito, en julio, que se reúne CARICOM todos los años, y a partir de ahí lo que decían los jefes de Estado era República Dominicana, tenemos que estar más cerca, todo muy positivo. En septiembre de ese año, 2 o 3 meses más tarde, viene la famosa sentencia 168-13, y todo ahí, desde ese momento, las relaciones, CARICOM congeló sus relaciones con la República Dominicana y no la ha descongelado del todo a nivel de CARICOM. A pesar de que el año pasado cometimos el desliz de solicitar membresía asociada de CARICOM. Pero en estos 4 años, del 2020 al 2024, se hicieron 2 cosas importantes. Se nombraron embajadores de carrera en Jamaica, a Angie Martínez, que la hemos tenido aquí en el programa, a Wellington Bencosme, que también lo hemos tenido aquí. Angie cubría no solamente Jamaica, sino también Bahamas, o cubre, porque todavía, ahora está en proceso de despedida, pero todavía es la embajadora. Y Wellington fue nombrado concurrente en Barbados, que nunca habíamos tenido un embajador asignado a Barbados, en Surinam, en San Vicente y la Granadina y en Guyana. Hace 2 años se nombra ya un embajador para Guyana, que también es de carrera, Torres, que... Escúchame, ¿con Barbados no teníamos embajador? No, solamente tenemos esas 2 embajadas. Cuando alguien me dice, bueno, nosotros hemos hecho, la verdad, diplomáticamente más que lo que el Caribe ha hecho con nosotros, que no tiene ninguna. Tiene la de Jamaica con un encargado de negocios, solamente. Y la de Jamaica tiene hace muchos años. Los demás tienen cónsul honoríficos, excepto creo que Trinidad, que tiene un cónsul nombrado, pero la mayoría son. Entonces, es verdad que en muchos países del Caribe tienen restricciones del número de embajadas, no, o sea, realmente, por ejemplo, las islas chiquitas del Caribe Oriental tienen una embajada para los 6 países porque tienen una unión económica. Entonces, bueno, hemos tenido esos 3 embajadores haciendo un trabajo de acercamiento muy positivo y hemos recibido el interés. O sea, Jamaica ha venido aquí varias veces con misión comercial, con sus ministros, Trinidad también. Guyana tuvo intercambio de visitas de jefes de estados, de presidenciales. El presidente Abinader fue, el presidente Ali vino aquí con, según dicen en Guyana, con la mayor delegación del sector privado que Guyana haya hecho fuera de Guyana. ¿Cómo que se ha enfriado eso? Yo no sé qué. Bueno, lo que pasa es que todo eso es un momento que tú tienes que mantener y que seguir. Entiendo que sí, porque me he encontrado con muchos dominicanos, he ido frecuentemente a Guyana y
y siempre hay un empresario dominicano que me lo encuentro en el hotel. Entonces hay dominicanos que sí están, algunos, o sea, porque hay demanda de productos. El boom de construcción, por ejemplo, de Guyana es extraordinario, porque Guyana de repente se ve con tanto petróleo y con tanta riqueza, pero un nivel de desarrollo muy básico. Entonces ha tenido que construirlo todo para adaptarse a eso. Desde hoteles, que los hoteles son carísimos simplemente porque no hay opciones. Se están construyendo muchos, pero todo toma tiempo. Se están construyendo hospitales, se están construyendo carreteras. Pero ellos no habían descubierto esa ventaja de tener tanto petróleo antes. No se había explotado al nivel económico de rentabilidad. Se sabía que había petróleo, como ahora en Surinam. Se sabe que hay petróleo, pero Surinam todavía no está al punto que está Guyana, pero ya se sabe que va a llegar al momento en que llegue la exploración al punto que tiene que llegar para que el petróleo sea rentable. Entonces, o sea, Surinam en pocos años va a estar como Guyana. Guyana, el año pasado creció casi 40%, este año va a bajar 30%, pero se estima que en los próximos años alrededor del 30% va a seguir creciendo. Entonces es muy bueno para nosotros tener una buena relación. Tenemos conectividad aérea directa, 3 vuelos semanales. Con Jamaica tenemos también 4 vuelos semanales directos a Jamaica. Tenemos los jamaiquinos viniendo a vacacionar aquí, los dominicanos a vacacionar allá. No necesitamos visa ni para Trinidad y Tobago ni para Guyana. Para Jamaica necesitamos visa, pero si es de paseo, de turismo, no la necesitamos. Si vamos a negocio, sí la necesitamos. Organismos a los que tú has pertenecido durante mucho tiempo, que tienen que ver con la región, no se cansan, no han perdido la esperanza, o van a seguir tratando de que todo esto se mantenga primero lo conseguido, se mejore en algunas circunstancias o se reinicie de nuevo la relación. Yo pienso que lo que hay es que preservar lo que se ha logrado, porque tenemos acuerdos de intenciones, tenemos MOU firmado con tanto sector público, tanto empresas, tanto sector privado, de proyectos. Lo que pasa es que en el caso de Guyana, que es donde más proyectos de potencial inversión se han firmado, estamos compitiendo con el mundo entero, porque todo el mundo quiere ir a Guyana. En el 2023, que yo coordiné una misión de la Unión Europea a Guyana, ese año nada más yo había recibido 54 misiones comerciales. Eso es extraordinario. Entonces, claro, porque es que todo el mundo quiere ser parte de eso. Entonces, ¿cuál es la ventaja nuestra? Que ellos no quieren una empresa grande que los venga a avasallar. Quieren socios con, ellos están conscientes con de lo capacidad. Que está pasando en Guyana. Mira, en Guyana es un caso muy interesante, porque si tú vas y hablas con las instituciones del sector privado, con cualquier persona del gobierno, cualquier persona del sector privado, todos te van a decir el mismo discurso. Es uno de los pocos países donde yo veo que todo el mundo... Que hay coherencia. Que todo el mundo se alineó con ese discurso, que es un discurso de progreso, de inversión, de oportunidades, de negocio. Todo el mundo quiere ver los frutos de ese crecimiento. Entonces, este año, que es un año electoral, en Guyana, en Trinidad y Tobago, en Jamaica y en otros países de la región, pues ahí veremos lo que pasa, pero ahora las relaciones están lo mejor posible. Por eso, ese seguimiento es tan importante. Es posible que el presidente Ali lo reelijan, porque es muy popular en Guyana, pero ya, por ejemplo, el primer ministro de Trinidad y Tobago va a ser otro, porque ya el primer ministro dijo que va a renunciar antes de las elecciones, ya nombró su sucesor, y las elecciones tienen que ser a más tardar en agosto, porque sabemos que tenemos nueva embajadora ahí en Trinidad. La embajadora que estaba antes en Antigua y Barbuda, veterana en el servicio diplomático. Todavía no se ha dado a conocer quién va para Jamaica. Yo sé que mucha gente no quiere, porque la verdad es que la embajadora Martínez
ha hecho un no, y se ha conquistado, así como tú dices que hay países que te dicen que no lo quiten. Yo he escuchado ministro tras ministro, la canciller, el ministro de Comercio, decir, sabemos que van a tenerla que cambiar, ay, pero se la lleven lejos. O sea, realmente ella ha hecho una labor extraordinaria y eso... ¿Se valora desde aquí todo eso? ¿Cancillería valora eso? Yo pienso que sí, pero es el seguimiento, Carmen, donde la República Dominicana ha fallado. Y ahí es donde yo quisiera que como país, sector público, sector privado, realmente pusiéramos un empeño especial, precisamente ahora que cambian los rostros, a seguir, porque allá tienen la carrera civil, solamente cambian los ministros, pero no cambia el resto del personal, desde el permanent secretary, que es como el viceministro, para abajo, no cambia. Entonces, tenemos que mantener calientes esas relaciones, claro. Tenemos que aprovechar ese momento. ¿Por qué? Porque ese sub y baja lo que hace es que nos pinta como unos socios no confiables. Y yo creo que ya hay mucho comercio, mucha inversión en juego, la real y la potencial. Y mucha competencia también. Claro, están el Caribe holandés, que nos mencionamos a Curazao, Aruba, que también Curazao tiene elecciones este año, Aruba ya tuvo elecciones, pero todavía no ha formado gobierno. O sea que todo eso demanda una coherencia de la República Dominicana que yo espero que las nuevas autoridades la sigan. Casi como un ruego, usted lo dice. Casi como un ruego. Un ready para exportar como los buenos tiempos y ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros como lo han hecho desde 1990.